Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias, Señor, por la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias por darnos a Jesús. Padre, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos comenzando hoy una linda experiencia donde hemos titulado esta miniserie Despertar. Y es parte de aquella serie grande que estamos desarrollando titulada Jesús en mi casa. Y seguimos trabajando con el apóstol Pablo. Cuando usted lee en Romanos el capítulo 13, el versículo 11, Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. ¿Qué quiere decir Pablo con la frase despertarnos del sueño? ¿Por qué dice tiempo? ¿Qué significa esto? En algún momento de esta miniserie vamos a trabajar con ese versículo, pero es conveniente, número uno, conocer la nomenclatura, la estructura del libro de Romanos y ver en qué parte del libro se encuentra el versículo número 11 del capítulo 13. Está en la última sección, la sección número 5, la que tiene que ver con la vida práctica. ¿Por qué la colocó Pablo en ese lugar? ¿De dónde a dónde va esa sección en el libro? Veremos todas las secciones del libro en su momento. La sección 5 está del capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 16. Le invito en su momento, en su casa, en algún instante, que se lea esa sección del libro, la psique de la vida práctica, Romanos capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 16. Lea todo el conjunto y entonces verá más claramente el versículo 11 del capítulo número 13. Cuando usted lee el libro de Romanos, cuando lo estudia, descubre que en toda la Biblia es la mejor tesis para explicar el asunto de la salvación. Y cuando usted se detiene a preguntarle a Pablo la razón de por qué le escribió y para qué le escribió, entonces encuentra muchos detalles interesantes y queremos comenzar por ahí. ¿Por qué Romanos? ¿Por qué Pablo estaba tan interesado en ir a Roma para predicar? Ir a Roma para predicar a los hermanos de Roma. ¿Qué en realidad había en el corazón de Pablo? ¿Qué le impidió a Pablo en su momento, cuando él quería ir a Roma? ¿Qué había en Roma? ¿Qué había pasado para escribir la carta a los romanos? ¿De qué quería advertirle a los romanos? ¿Cuál era su empeño? ¿En qué estaba ocupado Pablo que no pudo ir a Roma en el momento que él quiso? ¿Qué sentido tiene el interés de Pablo? Cuando usted habla del apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 1, encuentra una frase muy interesante. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser. Una traducción un poquito más clara sería, llamado a ser apóstol, sería apóstol por llamamiento divino. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Pablo va para Damasco, Jesús lo intercepta, lo tumba del caballo, le habla y le hace una interesante pregunta. Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Después que Pablo le pregunta, ¿qué quieres que haga? El Señor Jesús le dice, ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y en la ciudad, Jesús le habla a uno de sus discípulos conocido como Ananías. Hechos, capítulo 9. Mire qué interesante. Hechos, capítulo 9, Jesús le dice a Ananías acerca de Pablo
que vaya a visitar a Pablo, que ponga la mano sobre él, que ore por él para que recobre la vista. Pero en el versículo 15 el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, llamado a ser apóstol. Pablo, apóstol por llamamiento divino. ¿Quién lo llamó? Jesús. ¿Quién lo apartó? Jesús. ¿Quién lo escogió? Jesús. ¿A quién pertenecía Pablo? A Jesús. Y ahora le dice a Ananías, ve porque yo lo escogí. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, Lucas escribe palabras que Jesús le dijo a Pablo acerca de la manera como Jesús lo escogió. Hechos capítulo 26, versículo número 15 al 18. Mire qué interesante. Dice el versículo 15. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La pregunta, ¿quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? A Pablo. ¿Qué le está diciendo? Que lo escogió para una misión. Una pregunta para usted, ¿le gustaría ser una persona escogida por Jesús? ¿Le gustaría que Jesús le asignara una misión específica? ¿Cuánto quisieran ese privilegio? Alabado sea el nombre de Dios. Despertad es el título que le hemos puesto a esta miniserie. Y partiremos del capítulo 13, versículo 11 del libro de Romanos. Pero necesitamos conocer a quién es el autor de la carta a los romanos y conocer fundamentalmente en forma práctica, en forma vivencial, de una manera específica, qué es lo que hay en el corazón de Pablo, qué es lo que hay en la mente de Pablo cuando dice que es tiempo de levantarnos del sueño. ¿De cuál sueño? ¿A qué se refiere? ¿Su vida qué dice? Lo interesante de un hombre o de una mujer no es lo que dice, es quién es. Siempre trate de ver al que habla para saber qué en realidad es lo que está diciendo. ¿Por qué? Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se quiere decir y otra cosa es cómo explicar lo que se quiere decir. La Biblia dice esto. El significado de lo que la Biblia dice es esto. Pero ¿cómo puedo enseñar lo que la Biblia quiere decir? Noemática, proforística, heurística, si quieren complicar la cosa. Necesitamos conocer a Pablo para entender qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos quiere decir y entender un poco más cómo enseñar lo que quiere decir. Si están listos, empecemos ahora a descubrir lo que hay detrás del versículo 11 del capítulo 13 de Romanos, lo que tiene que ver con la vida práctica. Recuerde, dijimos en el último tema que presentamos aquí, que el libro de Romanos es una tesis que Pablo escribe acerca de lo que es la salvación. Hay por lo menos 5 presentaciones de 2 horas que hicimos en 3ABN. Usted puede ir al canal de YouTube o puede ir a la página La Voz del Consolador y allí están las 10 horas de estudio sobre Romanos y puede copiarlo, puede bajarlo gratis y puede estudiar un poquito más acerca de Romanos. Aquí vamos a tener con la ayuda de Dios el tiempo que tenemos. Pero si quiere ir un poquito más a fondo, vaya por favor y vea La salvación en Romanos, es el título que le pusimos y vivimos una experiencia maravillosa hablando de la salvación en Romanos. Ahí tiene un poco más de lo que recibirá en estas 4 presentaciones.
Vamos despacio a hacerle preguntas a Romanos para que nos hable de Pablo y para conocer, comprender y entender a Pablo. Coloquémonos en los zapatos de Pablo para entender lo que dice Romanos 13:11. Es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Vayamos despacio, sin prisa, para descubrir el secreto. En Romanos capítulo 1, versículo 9 en adelante, mire lo que Pablo nos dice acerca de su interés y empeño de ir a Roma. Acuérdese que la serie se llama Despertar. Hay que despertarse como el Señor despertó a Pablo. Ponga cuidado la manera como Pablo lo explica. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No nos interesa lo que los hombres dicen de Dios. Sí nos interesa lo que Dios le dice a los hombres. Por eso, bíblico, gramático, ¿qué significan las palabras de la Biblia? Descriptivo, que la Biblia se explique ella misma. Y comencemos por aquí. ¿Cuál era el interés de Pablo? ¿Por qué tanto empeño en ir a Roma? Aún escribe la carta y dice cuánto quiere ir a Roma. Versículo 9, capítulo 1, ¿cómo dice la Biblia? Porque testigo me es Dios, dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, ¿qué dice ahora? Tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir ¿a dónde? Para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Yo quiero ir a Roma, pero hay cosas que me lo impiden, hay cosas que no me lo han permitido. ¿Cuáles son esas cosas? Ese es el estudio. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo quiere ir a Roma, pero hay cosas que se lo han impedido. ¿Cuáles son esas cosas que no le han hecho posible ir a Roma? Capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 22. Pastor, ¿por qué es interesante esta parte? Amigo, usted tiene que entender el por qué, la causa, para descubrir el para qué, el propósito de las cosas. Cuando entendemos en la Biblia el por qué, la causa, entonces comprenderemos el para qué, el propósito. Si conocemos el por qué de Pablo, descubriremos el para qué, y entonces en el para qué descubriremos la parte y la posición suya y mía. Dios nos llamó, nos escogió para predicar su evangelio. Dios nos escogió para vivir su evangelio. Dios nos separó para dar un testimonio, pero necesitamos conocer las bases mismas de ese evangelio y de ese testimonio. La gente creerá no lo que dice el predicador, la gente creerá lo que viva la iglesia. Si el predicador dice una cosa y la iglesia vive otra, la gente se confunde. Necesitamos conocer, comprender y entender el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, porque el evangelio y la salvación son una persona, esa persona es Cristo Jesús. Si Pablo lo conoció, si Pablo lo entendió, si Pablo lo comprendió, si Pablo lo conoció, si Pablo lo vivió, usted puede también. Entonces, muéstrame la experiencia de Pablo, preséntame hechos concretos y entonces me voy a interesar. Pero no tanto argumentos. Vamos a lo práctico. Pablo quiere ir a Roma. Hay cosas que se lo impiden. ¿Cuáles son esas cosas que le impiden a Pablo ir a Roma? Necesitamos entenderlo. Versículo 22, capítulo 15. Cuando esto se ponga más interesante, voy a terminar para que usted tenga que volver el próximo miércoles. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Versículo 22. Mire qué cosa linda. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, ¿qué dice Pablo? No teniendo más campo en estas regiones,
y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, toda esta zona ya la prediqué, toda esta zona ya terminé de predicar. Ahora me falta esta zona donde están ustedes. Quiero ir a España y cuando vaya para España voy a pasar por donde ustedes. Para Pablo, la predicación del evangelio, para Pablo evangelizar era su razón de vivir. Él vivía para eso. Una pregunta le hago. Hoy día se habla de personas que son muy famosas por los títulos que tienen. Personas que son muy famosas por la cantidad de tierra que tienen. Ayer hablaba con Andresito y hay un rancho en Texas que se llama King Ranch, que tiene tanta tierra y tanta tierra y tanta tierra y tanta tierra, que es una locura decir cuánta tierra tiene. Es un rancho que eso es una locura. ¿Cuánta tierra llevará ese hombre al cielo? Ni un terroncito. Y cuando el tipo se muera, ¿en cuánta tierra lo van a enterrar? En un cuadrito. Pero Pablo sabe que las almas que se entregan a Jesús y se salvan, viven para siempre. Y estarán en el reino de los cielos. Así que su empeño, su enfoque es la predicación del evangelio. Vamos por parte. Vamos a hacerlo por parte para hacerlo más interesante. ¿Por qué Pablo no había podido ir a Roma? Veamos el versículo 23, 25, 26 y 28. ¿Verdad que le parece más interesante un estudio dirigido así para hacerlo más fácil de entender? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren que lo hagamos? ¿Lo hacemos así? Si usted me da mucho sí, entonces usted produce endorfina, produce dopamina y usted se pone contento, se pone feliz. El cerebro se le expande, sube sangre y aprendemos más. ¿Están de acuerdo? ¿Seguro que están de acuerdo? Versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Mire qué cosa linda. Pero ahora, dice Pablo, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho ir a vosotros. ¿Por qué no había ido? Porque estaba ocupado en la predicación, en el evangelismo, estaba ocupado en toda esa zona, en el Asia Menor, ocupado y trabajando, pero sin parar. Bueno, pues ya repasé todo eso. Ahora quiero ir con ustedes. Versículo número 25, ¿qué dice el verso 25? Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. No pude ir porque tenía que ir a aquella zona a predicar. Ahora no puedo ir porque tengo que ir a Jerusalén. Quiero estar allá en la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué en la fiesta de Pentecostés? Como veremos en un momento. Porque en la fiesta de Pentecostés, dice Pablo, viene mucha gente del mundo entero. Y si yo estoy ahí y le predico, ya le estoy predicando a gente del mundo entero. ¿Qué había en la mente de Pablo? El evangelismo. ¿Para qué respiraba Pablo? Evangelismo. ¿Quién lo llamó? Jesús. ¿Quién lo llenó de su espíritu? Jesús. ¿Quién lo preparó? Jesús. ¿Quién le preparó a usted? Si usted verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor Jesús, si verdaderamente recibió la unción del Espíritu Santo, usted no puede estar tranquilo. No puede estar tranquilo. Doy gracias y gloria a Dios por la esposa que me ha dado. Doy gracias a Dios por los hijos que me ha dado, porque por casi 20 años nos vimos 10 semanas de cada año. Un año tiene 52 semanas. Y doy gloria a Dios que cuando la pandemia llegó, tenía mi conciencia tranquila. Había que viajar, viajamos. Había que predicar, predicamos. Así que ahora estamos listos a predicar. Pregunto, ¿no es esa la razón de vivir? ¿Sí o no? Las almas que se entreguen a Jesús vivirán por la eternidad en el reino de los cielos. ¿Cómo se pasará usted la eternidad? A ver, ¿cómo digo esto? Juzgue usted. ¿Cómo usted... me salvé, maravilloso, entré al cielo, fantástico, tengo una corona que en 65 estrellas, maravilloso, maravilloso, pero la eternidad entera preguntándose, si me hubiera ocupado un poquito más almas se hubieran salvado. ¿No le parece doloroso eso? ¿Le parece o no le parece doloroso? Vamos a calentar esto un poco, vamos a poner esto caliente. Versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. No puedo ir a Roma porque estoy predicando en esta zona, ya terminé. No puedo ir a Roma porque voy a Jerusalén y llevar una ofrenda que le han mandado estos hermanos por los hermanos necesitados que hay en Jerusalén. Pero también no puedo ir ahora porque viene la fiesta de Pentecostés y quiero estar allá para predicarle a toda esa gente que viene del mundo entero. ¿Qué hay en el corazón de Pablo? Evangelismo. ¿En qué pensaba Pablo? Evangelismo.
ahora es tiempo de levantarnos del sueño. ¿De cuál sueño? Pablo se había levantado del sueño de la modorra, de la indiferencia, de la falta de inspiración para llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque está más cerca de nosotros la redención que cuando creímos. ¿Cuál es esa redención? La segunda venida de Jesús. Y si Pablo lo estaba esperando en su época con tanto afán, por eso él dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, etcétera, etcétera. Mi pregunta, ¿estamos nosotros más cerca que Pablo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Las señales dicen que esto se acaba pronto? ¿Sí o no? Entonces debemos estar ardiendo en el espíritu y loco por predicar y llevar el evangelio por todas partes. En cada país del mundo que usted pueda visitar, usted encontrará la mortandad espiritual, una frialdad espiritual espantosa, una cosa que no se puede describir, pero encontrará también personas interesadas, integradas, trabajando, ocupadas en las cosas del Señor. En cualquier nivel que usted quiera. Y doy gloria a Dios por ello. Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios, interesado e inspirado en la predicación del Evangelio. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Estoy terminando aquí. Ahora voy a Jerusalén a llevar esta ofrenda. Y en Jerusalén voy a predicar a esta gente en la fiesta de Pentecostés. Pero desde que termine, ya me voy con ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. Hay una ciudad en España que se llama Sagunto y hay un puerto. Y allí en Sagunto, hacia arriba, hay una universidad adventista, la Universidad de Sagunto. Y es interesante ir a esa ciudad y es interesante ver las cosas que Dios hace a través de esa universidad. Es una universidad pequeña, pero es una universidad para la gloria de Dios. Hay una serie que se llama Fe para Hoy, unos seminarios que fuimos a impartir a ese lugar, y ahí me encontré con un español que no sé qué hacía en esa reunión, pero bueno, vino. Y este español, como le decíamos, un español de España, vino a hacer preguntas. Parece que no tenía mucho que hacer y se le pasó el rato al pastor. Pastor, le quiero hacer unas preguntas. ¿Ah, sí? Sí. Una pregunta de la Biblia. Muy bien. Y le dije, ¿usted ha leído la Biblia alguna vez? No. ¿Usted ha hecho algún curso de la Biblia? No. No. Digo, ¿entonces cómo usted me va a preguntar de lo que usted no sabe? Váyase y léala, estúdiela y cuando yo vuelva, pues entonces hacemos las preguntas. Oye, el español se me quedó mirando y se sonrió como sí es ocurrente y se fue. Y pensé, no quiera Dios que este español no se haya ofendido. 2 años después nos encontramos en Valencia y allá viene el tipo, digo, aquí viene el amigo de Sagunto. Y cuando se me acerca viene con una sonrisa y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, claro que me acuerdo. Y viene y me da un saludo y se les llenan los ojos de lágrimas. ¿Pero usted se acuerda de mí? Digo, Sagunto, el tipo que quería preguntar sobre la Biblia. Sí, ese soy yo. Digo, ¿y qué fue lo que hizo? Me fajé a leer la Biblia. Como que medio me molesté con usted, pero dije, pero él tiene razón, que es lo que voy a preguntar si yo no sé. Así que me puse a estudiarlo. Hice el curso bíblico. Me bauticé. ¿Y usted ve ese que está ahí? Sí, ya se bautizó. Yo le di el evangelio. Y tengo tanta gente que le está dando estudio bíblico que usted no se imagina. Y le puedo dar un abrazo así. Y el tipo a mi oración empezó a llorar. Mi pregunta, ¿entendió el mensaje el amigo o no lo entendió? ¿Lo entendió o no lo entendió? No hay nada que se compare con un alma que se entrega a Cristo Jesús. Y esto conociendo el tiempo. Es el tiempo de predicar. Es el tiempo de vivir lo que decimos creer. Es el tiempo de levantarnos del sueño porque está más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Jesús aparece en cualquier momento. Jesús puede venir cuando le dé la gana. No que no falta ningún nada. Evangelismo, página 303 a 305. Lea esa página y usted verá. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. El afán de Pablo de ir a Roma. Capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice el 19, con potencia de señales y prodigios, que sigue diciendo, en el poder del Espíritu de Dios, de manera
que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ¿qué dice Pablo? Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dice el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo no hubiese sido nombrado, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Estaba Pablo en lo suyo? Sí. ¿Estaba metido en lo? Sí. Pablo quería ir a Roma, pero había cumplido su misión y su trabajo en diferentes lugares. El Señor está pronto para venir. La pregunta es, ¿qué y a quiénes se llevará el Señor Jesús al cielo? A todo el que le acepte como su único y suficiente Salvador, a todo el que decida recibirle, a todo el que se entregue a Él. Y esto conociendo el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de su venida, el tiempo de su cercanía. Jesús viene pronto. Papá, mamá, hijos, hijas, tenemos que estar listos para cuando el Señor venga. Noé y su familia estaban listos para la venida del diluvio. Cuando Noé y su familia entraron al arca junto con los animales, cuando el ángel cerró la puerta, todavía pasaron 7 días y estaban dentro del arca y no pasaba nada. 7 días sin caer una gota de agua. 7 días dentro del arca. ¿Cómo salimos? Pero a los 7 días empezó a llover. Jesús dice, será como en los días de Noé. Hechos capítulo 20. Estamos trabajando con Pablo, su empeño de ir a Roma. ¿Por qué no había ido? ¿Qué se lo impedía? ¿Qué había en el corazón de Pablo? Pablo conocía los tiempos. Hechos capítulo 20, versículo 1 al 3. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y sintiéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Evangelizando. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Anunciando el evangelio de Jesucristo. Para Pablo, el evangelizar era la vida. Su razón de ser, predicar el evangelio, porque conoció a Jesús, vio a Jesús. Jesús por 3 años lo instruyó, recibió el evangelio de parte de Jesucristo, por revelación de Jesucristo. Tuvo una experiencia con Jesucristo. Cuando usted verdaderamente ha tenido una experiencia con la persona de Jesús, usted no puede ser igual, usted no puede vivir igual. Entonces para usted cobra sentido el mundo espiritual, cobra sentido el reino de los cielos. Entonces su vida comienza a tener razón de ser. Pablo quería ir a Roma. Capítulo 20, versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Porque Pablo se había propuesto, ¿qué cosa? Pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés? Por lo que Pablo estaba loco por llegar allá. Me gusta cómo lo dice la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5, dice qué pasó el día que Pedro predicó. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué cosa dice? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué dice ahora? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿De todas las naciones cómo? Bajo el cielo. Había gente de todos los rincones de la tierra. Pablo dice, es Pentecostés. Aquí hay gente del mundo entero. Tengo que estar en Jerusalén para predicarles a todas esas personas y que el evangelio llegue hasta lo más recóndito de la tierra. ¿Qué había en el corazón de Pablo? El evangelio. ¿Qué le hacía vivir a Pablo? El evangelio.
¿Qué despertó a Pablo? El Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? 1 Corintios capítulo 3, capítulo 15, versículos 3 y 4. El Evangelio consiste en la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Para Pablo la vida era Cristo. Vivía en Cristo, predicaba a Cristo, soñaba con Cristo, hablaba con Cristo, caminaba con Cristo y toda su vida era Cristo. Por eso en Antioquía, ¿cómo le llamaron a las personas que predicaban de Cristo? Le llamaron cristianos, pequeños cristos. ¿Cómo te llaman a ti? No importa el país ni el lugar, no importa la persona, no importa nada. Cuando usted está lleno de Cristo, cuando está lleno del Espíritu Santo, cuando usted ha estado en presencia, en comunión con Cristo, cuando usted está en íntima relación con Jesucristo y usted le habla a la gente, el Santo Espíritu habla a través de usted y toca el corazón de la gente. Y usted ve cómo entregan su vida a Jesucristo. Yo les pregunto, ¿es hora de levantarnos del sueño? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría a usted que desde hoy el Santo Espíritu venga y le haga amar más a Cristo, amar más su palabra, y que el Santo Espíritu venga y le habilite, le prepare y le capacite para que en su casa usted sea un testimonio fiel y fuera de su casa sea el mismo testimonio fiel? ¿Usted se atreve a aceptar el desafío? Yo me pregunto, Pablo en su tiempo, ¿cuántas computadoras tenía? ¿Cuántos satélites habían? ¿Qué tenía Pablo para predicar? Una boca. Porque no me diga que andaba con la Biblia como nosotros. Tráeme los pergaminos que están en tal sitio. Así que tenía que tener la cabeza llena de la palabra de Dios. Y atreverse Pablo a decir, toda esa zona la llené del Evangelio, solo con las manos. Cuando usted tenga tiempo, lea 2 de Corintios y verá todo lo que Pablo pasó y padeció. Ahora es tan fácil. Usted está en el fin del mundo, usted está en Australia y al otro día le mandan un correo. Oh, pastor, qué hermoso, le estoy viendo su campaña desde Australia. Y la persona que le está hablando está en Argentina. Y oh, pastor, que está en Inglaterra, está en Suecia. Y usted se pregunta, mi madre, ahora usted puede predicar un sermón y lo ven en el mundo entero. Pero ¿y los sermones de Pablo? ¿Se entiende? Necesitamos despertarnos del sueño. A ver, ¿sí o no? ¿Quién sabe el plan que tiene Dios que nos reunió para esto? ¿Quién sabe el papel que le toca a usted, el papel que me toca a mí? ¿Quién sabe por qué esta cuestión que estamos viviendo en esta experiencia hoy día? No es casualidad. Dios no es Dios de casualidad, sino de causalidad. Si usted está aquí, o si usted está oyendo este sermón, o lo está viendo a través del internet o lo que sea, entonces Dios tiene plan con usted también. Veamos un poco más. ¿Qué era lo que Pablo quería hacer en Roma? ¿Cuál era el interés y el empeño de Pablo? Romanos capítulo 1, versículo 13 al versículo 15. Romanos capítulo 1, versículo 13 al 15. Pablo quiere que nos despertemos. ¿Qué quería hacer en Roma? Mire lo que él dice en la introducción del libro de Romanos. Romanos 1, 13 al 15 dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Como dice Pablo, pronto estoy. Es interesante entender esa expresión. Pronto estoy. Estoy motivado, estoy decidido, estoy interesado, estoy decidido a ir a predicar el evangelio. No he podido ir porque he tenido que estar trabajando en toda esta zona que ya terminé. No he podido ir porque tengo que ir a Jerusalén y llevar esta ofrenda. No he podido ir porque viene Pentecostés y quiero estar en Jerusalén para predicarle a toda esa gente que viene del mundo entero. Pero cuando yo termine, allá me voy. Alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo tener una agenda del Señor y lugar a donde ir. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso?
No hay cosa más hermosa que usted saber que pasó tanto tiempo en un lugar y que va a llegar a su casa por un día porque al otro día se tiene que ir para otro lugar. Y usted ve el Espíritu Santo cambiando, tocando corazón y cambiando vida, haciendo maravillas y milagros en los corazones de la gente. Personas que vinieron una noche por simple curiosidad y cuando usted vuelve años después, el primer anciano de la iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó? El Espíritu me tocó con el sermón tal cuando usted dijo tal cosa. Eso descubrió mi corazón. ¿Le gustaría ser un instrumento de Dios a usted? ¿Le gustaría o no le gustaría? A ver, ¿sí o no? A mí me gustan las bromas de Dios. Me gustan las bromas de Dios. ¿Qué significa eso? Me gustan las bromas de Dios. Si usted dice, mire, pero mire, pastor, ¿cómo se va a fijar el Señor en mí? ¿Quién soy yo para que Dios me tome en cuenta a mí? ¿Cómo pretendo yo ser parte del equipo del Señor? Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer la Biblia, vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo número 25 en adelante. ¿Cómo dice el versículo 25? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ¿qué dice ahora? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿qué dice ahora? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, ¿qué cosa? Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué cosa? Gloríese en el Señor. Y yo le pregunto, amigo, amiga, ¿acepta usted que el Espíritu venga y le despierte del sueño y le prepare para la redención en Cristo Jesús? ¿Lo acepta de todo corazón? Oiga, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Le gustaría a usted que el Espíritu venga con su espada bendita y rompa todas las cadenas que pesan sobre usted y le transforme de tal suerte, de tal manera, que su vida se convierta en un poder en la tierra y se vean las vidas de la gente cambiadas y transformadas por la obra del Espíritu en la vida suya? ¿Acepta ese desafío? Póngase en pie conmigo, por favor. Póngase en pie conmigo. Son tantas experiencias. Esto es tan glorioso, tan maravilloso, que usted tiene que vivirlo para conocerlo, comprenderlo y entenderlo. Pero cuando usted lo vive, ya usted no puede ser igual. Llegar a lugares donde ni siquiera el idioma habla usted. Lugares donde las personas tienen otros intereses. Lugares donde a nadie le importa la religión. Lugares donde no le importa Jesucristo. Lugares donde no le importa la Biblia. Lugares donde le interesa a Dios. Personas que viven en la opulencia. Personas que tienen todo su problema resuelto. Y por simple curiosidad, por un anuncio en la televisión, por un anuncio en la prensa, por un cartel, vienen de curiosos y vienen de curiosos. Y cuando terminan las 29 noches, esos curiosos están listos y preparados para el santo bautismo. Personas que renuncian a los beneficios que les da el gobierno. Personas que renuncian a las cosas que te tenían. Personas que deciden arreglar sus cosas, aunque pierdan lo que tengan que perder, para llegar al santo bautismo. Cuando usted vive eso, usted no puede ser igual. Personas con dinero, con juventud, con doctorado, con todo lo que usted no se imagina. Y después de una semana, después de 2 semanas, venir con lágrimas en los ojos y decir, ahora tiene sentido mi vida, ahora tiene propósito mi vida, ahora hay razón de ser. Viajar, he viajado lo que me da la gana, han dicho estas personas. Estudiar, estudié en la Universidad tal de Francia. Dinero, tengo dinero. Juventud, soy lo que usted quiera.
pero estaba vacío por dentro. Me faltaba alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. Un día estábamos en la puerta. Mira que todavía faltan unos minutitos. Un día estamos en la puerta de esa iglesia, en ese lugar, y viene este gigante que cuando estaba sentado parecía que estaba parado. Viene un tipo, pero imagínese usted si era alto el tipo, que mi cabeza le daba como por aquí. Mire si era grande el gigante este, que yo tenía que mirar para arriba. Y viene el tipo y se para en la puerta, y cuando voy saliendo le dice al pastor, era un negrón así, jugador de baloncesto. Y cuando vengo saliendo, se para el tipo y me mira. Él no habla español y yo no hablo francés, así que nos entendimos perfectamente. El pastor es el que traducía. Y le dice él al pastor, dígale. Me dice el pastor Thierry, este joven le quiere decir algo. ¿Cómo no? Dígale que yo he conocido mucha gente que son fanáticos religiosos. Muy heterofónicamente hablaba el negro. Y entonces